Hola, qué gran gusto de saludarlos y presentarles de una vez a una persona extraordinaria, una mujer ejemplar, y me encanta compartir con ustedes estas noticias positivas y personas que son inspiradoras para el mundo, no solo para Costa Rica, donde estamos en este momento. Hola, ¿cómo están? Les presento a Silvia Paul Arens. Bienvenida. Hola, bienvenida, Glenda. Estamos en la casa de mi mamá y estamos aquí en Costa Rica, muy feliz, las dos pasando unos días de vacaciones. ¿Verdad? Sí, Sí. emocionadísimas de cómo no iba a aprovechar para entrevistarte en este momento, en este 2018, que es tan importante y tan significativo, porque se cumplen 30 años desde que lograste esa gran hazaña de conseguir la primera medalla olímpica. Correcto. Para Costa Rica. Sí, en septiembre del 1988, con tan solo 17 años, estábamos allá en Seúl, Corea, y participando y compitiendo y representando a Costa Rica. Aquí la tenemos, así la es, medallita. así Y es. ahora le estaba diciendo a Silvia, Silvia, la puedo ver. Claro. Y la verdad que me emociona muchísimo y me siento honrada de poder, de que me dejes, ya le había pedido permiso, ¿verdad? De que me dejes cargarla Sí, y sí, tocarla sí. y cada cuánto. La puedes sacar sin problema. Muchas sin gracias. ningún problema. Y cada cuánto, Silvia, aquí la tienen, la gran medalla que ella logró hace 30 años, cómo no recordar ese momento, ese triunfo, y bueno, no solo para los costarricenses, sino para todo Centroamérica, América Latina. ¿Cada cuánto meditas y ves esta medalla y repasas ese momento? Bueno, lo hago cada vez que alguien me lo recuerda. Realmente yo no paso pensando en el pasado. Yo siempre he sido una persona que me siento muy orgullosa por lo logrado, pero siempre vivo en el presente y pienso que puedo hacer mejor en el futuro. Entonces, la medalla la veo cada vez que alguien me pide verla. Y además, yo no soy una persona de estar haciendo alarde y estarla sacando. Y la gente incluso me ha preguntado en Ginebra, que es donde estoy viviendo ahora, que si la tengo ahí. Y yo les dije, no. Que si la cargas. Sí, que seguro si me la cuelgo y si me la pongo. Y yo creo que tengo años de no ponérmela yo misma. Y más bien cuando tenemos visitas y alguien nos pide, sobre todo me gusta mucho cuando niños que ni siquiera habían nacido cuando yo competí, cuando yo me gané esa medalla, quieren verla y entonces ellos se la ponen y nos tomamos una foto y ver la cara de un niño cómo se ilusiona de sentir una medalla olímpica. Entonces sí, es cuando la saco y cuando empiezo a recordar aquellos momentos y cuando las personas me lo recuerdan. Y este año, bueno, como decís, es un aniversario muy bonito de 30 años. 200 metros libres. Correcto. Cuando tocaste, al concluir esos 200 metros, sí. ¿Sabías que habías ganado? Sí, sí. Yo tenía claramente dónde estaba. Yo sabía que yo venía de segunda. Teníamos una estrategia de carrera. Yo comencé de atrás para adelante y con cada 50 metros fui avanzando. Y ya faltando los últimos 50 metros ya yo estaba claramente de segunda. Entonces sí, yo sabía que había quedado. Igual hay un sentimiento de incredulidad, porque yo cuando me salí de la piscina y salí, porque uno ha soñado tantos años, ha trabajado tanto, ha derramado lágrimas, se ha esforzado tanto durante tantísimo tiempo, que cuando finalmente llega ese momento todo sucede muy rápido. Entonces cuesta muchísimo digerirlo. Entonces, hasta después lo saboreas. Pero duré mucho tiempo, o sea, tratando de saborearlo. Entonces, pero fueron con pequeñas cosas y también entender el impacto de lo que eso pasó. Además, recordemos que era una niña de 17 años, aunque uno se cree muy grande con 17 años, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, inmediatamente te llevan a cambiarte para la premiación pasa, después te llevan que el doping y después te llevan a entrevistas y todo eso. Yo no vi a mi mamá hasta como media hora, como una hora después, ¿verdad? Entonces, y Francisco, bueno, un gran abrazo y lágrimas y llorar, ¿verdad? Incluso al principio estaban un poco de que como que ya yo estaba. Fue una sensación rara porque por un lado era como que ya Silvia era otra. Silvia estaba en otra dimensión y yo les dije, no,
yo sigo siendo la misma. Y por favor, yo espero nunca cambiar, ¿verdad? Entonces, y entonces fue una sensación de mucho llorar y mucha celebración y recuerdo que después de todos esos abrazos y todo, yo le dije en algún momento, yo tengo hambre, yo quiero ir a comer, ¿verdad? Celebremos, pero tengo hambre, había nadado bastante, ¿verdad? Claro. Entonces, mi reacción fue quitarme la medalla, quitármela y guardarla, y no me dejaron. Mis compañeras, Carolina y todo, porque que fueran a comer íbamos así. A ir a comer así, y yo, ay, no, qué pena, ¿cómo se les ocurre que yo vaya a hacer alarde así, verdad? Me dice, es la primera medalla del país, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí era fue un poco incómodo, pero lo hice con mucho orgullo, por supuesto. Y fuimos a comer al comedor de la Villa Olímpica, y ellas, todo el mundo, decían, es que es la primera medalla, y entre atletas nos entendemos, ¿verdad? Claro. Entonces los atletas aplaudían de todos los deportes, ¿verdad? Y ellas pasaban, dicen, en inglés, es la primera medalla para nuestro país y nuestra historia, ¿verdad? Entonces, y ya hasta la pura noche creo que ya me dejaron quitármela. Hay algo muy interesante en tu trayectoria y sobre todo de rescatar tantos aspectos inspiradores y ejemplares de tu vida, pero una de ellas fue que en tus inicios, pues no te fue fácil, no fue que brillaste desde el principio. No, para nada. Francisco siempre dice que Francisco Rivas, Francisco Rivas, mi entrenador, que fue mi único entrenador. Yo comencé a nadar a los 9 años, que incluso es relativamente tarde. Sabía nadar lo básico para no ahogarme, pero ya nadar. Y fue cuando nosotros nos vinimos a vivir de Nicaragua aquí a Costa Rica. Y mis papás decidieron quedarse, buscaron una casa y nos vivimos cerca del Club Cariari. Y estábamos en esta época, enero de 1980, en los cursos de verano, y la persona que nos alquiló la casa le dijo a mis papás, mire, ustedes pueden, nuestros hijos están en un equipo de natación para que tengan algo que hacer. Y los cursos de verano, que claro, en todo lado hay cursos de verano, ¿verdad? Y mis papás les pareció muy apropiado porque nosotros habíamos dejado, por las circunstancias de nuestra salida de Nicaragua, por el tema de la guerra del sandinismo, habíamos salido de manera muy repentina y dejamos muchas cosas, ¿verdad? Entonces fue una manera de hacer nuevos amiguitos, de distraernos y todo. Incluso yo admito, enero el agua estaba congelada, claro, entonces en la piscina como que no me hizo mucha gracia, pero lo que sí nos gustó mucho a las dos eran de repente estar rodeadas de un montón de niños de nuestra edad y con quien podíamos jugar. Francisco al final de los cursos... A las dos, a vos y tu hermana. Sí, a las dos. Y al final de los cursos de verano, como todos los años, Francisco lo que hacía era su semillero para el equipo de natación, y él invitaba a los niños, no necesariamente por su talento, sino quien estuviera interesado en seguir nadando, al equipo de natación. Y en marzo de ese año pasamos a formar parte del equipo, pero yo no era cero disciplinada, no tenía mucha disciplina. Yo lo que quería era jugar, hablaba mucho, que Francisco siempre tenía que estarme llamando la atención, y por mi altura tenía muchas dificultades, ya era muy alta para mi edad, tenía muchas dificultades en coordinación, entonces no me era fácil, no me fue fácil, digamos, aprender bien los estilos, y entonces él siempre dice, si hubiera sido por un ojo clínico para decir, mira, ahí hay un talento para una medalla, realmente no. Pero vos siempre has amado el agua, ¿no? Todavía. Sí, claro. ¿Y fue eso también lo que yo me terminé enamorando, no fue un amor a primera vista. Como le digo, al principio el agua fue muy fría, me da hasta pereza el entrenamiento, pero conforme uno se va enganchando en el tema, y además Francisco tiene una habilidad de su forma de entrenamiento con los niños para que uno en verdad se enamorara de la piscina y del agua. Entonces con el tiempo eso fue lo que me gustó, y empecé a mejorar, y después Francisco me empezó a prestar atención. Además, recordemos ese año era el año 1980, la nadadora más importante del país y la prioridad del país era María Milagro París. Ella iba a ir a las Olimpiadas de Moscú. Yo era una niña más de un montón, así que Francisco ni me volvió a ver. Ya una vez María Milagro, habiendo superado esa competencia y todo, y yo el año siguiente, el 81, empecé a mejorar y me empezaron a dar más pelota y a entrenar un poquito más, y yo también me empecé a disciplinar.
y bueno, sí, finalmente uno se termina enamorando y apasionando. No significa que hay días que yo no odiaba la piscina y había días que pues, soy un ser humano como cualquiera y hay días que no quería entrenar y había días que quería ahogar a mi entrenador. Pero en general, por supuesto, y hasta la fecha... Me parece súper importante rescatar eso, que una persona como vos, tan exitosa, que lograste esta histórica hazaña, pues que también ustedes sepan que esto no fue, que llegó de la noche a la mañana y también que requirió de mucho trabajo. De mucho trabajo, mucha disciplina. Por muchos años para llegar. Por muchísimos años, lo cual yo a veces me da un poco de tristeza porque yo creo que la juventud de hoy todo lo quiere instantáneo, todo lo quiere rápido y el invertir en una medalla fue un esfuerzo de más de 6 años. E incluso Francisco, todavía mi papá vivía, tuvo unas primeras conversaciones cuando ya él vio algún talento ahí. Y vio alguna posibilidad de algo, habló con mi papá de ver si la familia podía apoyar el proceso, porque es un proceso. Entonces, mi papá, bueno, lamentablemente falleció en mayo del 83 y la que asumió el proceso fue mi mamá. Entonces, pero fueron muchísimos años de entrenamiento, de entrenar 2 veces al día, entrenar en la madrugada. Sacrificio, dedicación. Sí, sacrificio. A veces a mí no me gusta usar la palabra sacrificio porque eso significa casi como, siempre he dicho, para mí es casi como que uno lo obligan a hacer algo. Yo siempre estaba haciendo algo voluntariamente. Eso no significa que no requirió un enorme esfuerzo. Y además hay un costo de oportunidad. Tenés que dejar de hacer algo para poder hacer otra cosa. Mentira que puedes hacerlo todo. Pero cuando uno está motivado, cuando hay una buena planificación, Francisco era un excelente planificador, un planificador a mediano y largo plazo. Entonces, cuando vos tenés un estratega, una persona detrás que sabía que tenía una visión a largo plazo y donde uno sabía las etapas que había que ir quemando y las cosas que había que hacer para llegar a esos resultados, ahí está la motivación que hace que le ayuda a uno sobrellevar esos días difíciles, a hacer esos esfuerzos y dejar yo nunca fui a un paseo de colegio, me sacrifiqué, nunca fui a muy pocas fiestas, tuve una vida social prácticamente nula, porque siempre tengo que entrenar al día siguiente, ¿verdad? Un viernes me decían, salgamos, no, porque tengo que entrenar a las 8 de la mañana, un sábado, ¿verdad? Entonces, claro. Ahora, ¿cuál es tu consejo, por ejemplo, para personas que están con disciplina, dedicadas, alguna actividad, no necesariamente un deporte, con esa pasión, pero quizá sienten que no tienen las características? Por ejemplo, en tu caso, tus características físicas fueron también parte de tu éxito. No necesariamente, porque la gente siempre me decía, es que usted ganaba por alta, ¿verdad? Y a mí me hacía mucha gracia porque yo les decía, bueno, no tuvo nada que ver que yo me levanté durante más de 12 años, me levantaba a las 3 de la mañana para irme a entrenar a las 4 de la mañana, casi nunca faltaba a entrenar, entrenaba 4 o 5 horas diarias, era Francisco, él era a la que más a veces, siempre la gente me decía, es que Francisco Rivas, tu entrenador, te quiere mucho, sí, es a la que más quiere matar, digo, a la que más quiere. Entonces, tiene que haber un factor, por supuesto, de talento, algo tiene que haber, pero no es el más importante para mí, porque sin la disciplina, sin la perseverancia, sin el deseo de salir adelante, sin saber, en verdad saber de que hay que trabajar y mucho y muy duro y no necesariamente incluso hay un éxito garantizado, que yo me puedo haber lesionado, pueden pasar 1000 cosas. Para mí eso pesa más. Y Francisco incluso dice, yo tengo nadadores, y no voy a nombrar nadadores, pero nadadoras costarricenses que tenían más talento que yo, pero no tenían la disciplina, no tenían las ganas de entrenar, no tenían las ganas de hacer ese esfuerzo, pero constante, porque estamos hablando de que uno entrena de lunes a sábado, en promedio 2 veces al día, antes del colegio, después del colegio. Yo entrenaba Semana Santa, yo tenía esta época, un 1 de enero yo entrenaba, un 25 de diciembre yo entrenaba. Claro, entonces,
es un esfuerzo todo lo que hay detrás. Extraordinario. Y un esfuerzo de, no solo la gente que dice es que yo hago ejercicio 1 hora al día, no, estamos hablando de un entrenamiento de alto rendimiento de 4 o 5 horas al día. Y con las limitaciones que nosotros teníamos de vivir en un país donde la natación no era prioridad, claro. Entonces teníamos además que luchar en contra de un montón de cosas, no había recursos para viajar. Digo, yo creo que Costa Rica tiene muchísimo talento y me encanta cuando de vez en cuando ahí uno ve noticias bonitas de gente que hace un esfuerzo enorme por salir adelante y sobresale, y creo que tenemos mucho talento a nivel empresarial, a nivel científico, a nivel deportivo, pero la gente tiene que entender que hay que trabajar, hay que poner... No es que las cosas llegan. Nada. Y en el caso físico mío, yo le decía a la gente, vea, yo mido 1,95 m. Yo era en promedio 25 centímetros o más alta que mis rivales. Yo en promedio pesaba en mi peso más bajo 15 a 20 kilos más. Que promedio. Yo estos 20 kilos los tenía que mover dentro del agua. O sea, una persona muy alta también tiene problemas que no es tan ágil. Yo, por ejemplo, tenía problemas con la salida, no era tan rápida como las otras. Mis vueltas eran un poco más lentas. Entonces, cuando la gente me decía, es que usted gana por alta, o me decían, es que usted gana porque tiene sangre alemana, o usted gana... Son las excusas que ponen las personas para decir, yo ni siquiera lo intento. Yo no recibí nunca un salario. Yo nunca recibí un premio económico. Yo recibí la medalla, incluso con esta medalla, el regalo que me dieron, digamos, fue un carro que me lo regaló el Saprissa en aquella época, y la Toyota, ni siquiera Heredia, ¿verdad? Un carrito, un Toyota muy sencillo, pero lo adoré porque como a mí nunca me habían dado nada, ¿verdad? Entonces nunca había recibido nada, pero no como jamás un futbolista o atletas profesionales en Estados Unidos. Que sí, era un reconocimiento diferente. Yo nunca, pero yo siempre nadé por pasión, y incluso a la gente le preguntaba, Francisco, ¿qué hace usted para motivar a alguien que se levante voluntariamente a las 3 de la mañana, salga de sus cobijas calientes, se vaya a meter a una piscina de agua fría sin calefacción, entrene 2 horas, se vaya al colegio todo el día y después vuelve a entrenar en la tarde, cuando ni siquiera le pagan un salario? Claro. Y Francisco incluso intentó, mi entrenador, con algunos equipos de fútbol aquí como para enseñar ese tema de valores. Estás ahora viviendo en Suiza. Sí, correcto. Fuiste diplomática representando muy bien a Costa Rica. Sí. Y ahora estás en una posición de toma de decisiones muy importantes, que tiene que ver con las transmisiones, los satélites, la internet en el mundo. Trabajas con las Naciones Unidas. Sí. ¿Cómo toda esa etapa, cómo todo ese esfuerzo te ayudó o contribuyó a lo que hoy sos? Yo recuerdo que cuando yo me retiré de la natación a los 24 años. ¿Por decisión? Por decisión. En parte porque yo sentí que ya había cumplido, había hecho 2 ciclos olímpicos, que para un nadador a veces solo se logra uno. Había ido a Seúl en el 88, a Barcelona en el 92, había ido a 2 Juegos Panamericanos, 2 mundiales. Entonces yo sentí que ya yo había cumplido, y yo siempre amo la natación, pero nunca me veía como entrenadora, ni como dirigente, ni en ese momento, o dando clases. Entonces yo siempre fui muy estudiosa y quería estudiar y quería dedicarme a otras cosas. Entonces, tienes una maestría, ¿no? Sí, ahora tengo 2 maestrías. 2 maestrías. Entonces yo siempre tuve claro que yo quería estudiar, y la gente me decía, bueno, ¿ahora qué va a hacer usted el resto de su vida? Que ahora que se retiró. Y yo le decía a la gente, lo mismo. Y se me quedaban viendo, pero ¿cómo que lo mismo? Es que voy a hacer lo mismo, nada más que voy a cambiar la actividad. Voy a seguir trabajando duro, voy a seguir teniendo metas, voy a seguir planificando las cosas que quiero hacer, voy a buscar algo por lo cual me voy a apasionar, y voy a no entrenar, cambio la palabra entrenar por trabajar. ¿Pero fue más fácil? No, igual de duro. Igual. Y yo me siento tan orgullosa de mis
logros, digamos, académicos y profesionales como de mi medalla, aunque tal vez no son de importancia para salir en una noticia o porque yo nunca nadé incluso por eso, yo nunca nadé por ser famosa o por ser reconocida. Eso vino como algo extra y lo he recibido siempre con muchísimo cariño, pero usted bien sabe, no es fácil a veces ser figura pública. Uno siempre tiene que estar bien y uno siempre... Entonces, eso vino como un extra. Pero yo siempre hice las cosas porque amaba lo que hacía, no porque yo esperaba un reconocimiento público. Entonces, en mi vida post-natación, yo tenía muy claro que yo quería estudiar. Saqué primero un bachillerato aquí en Costa Rica en Administración de Empresas. Trabajé muchos años con el Grupo Columbia en temas de ventas, de mercadeo. Después decidí sacar una maestría en INCAE y me fue muy bien. Me gradué como en ese momento como el segundo mejor promedio, me gradué con alta distinción y tan así que después recibí una oferta y trabajé 5 años en INCAE con una gerencia regional, trabajando por diferentes países en América Latina. Y después recibí el acercamiento que tuve la invitación de doña Laura, la presidenta doña Laura Chinchilla y en ese momento el canciller, de ser parte del equipo. Me hicieron una propuesta muy interesante de irme a trabajar a Ginebra y bueno, volver a representar a Costa Rica, pero en otra forma, ¿verdad? Yo hablo 4 idiomas, entonces también creo que eso facilita. Hablo inglés, español, alemán y digamos bastante francés. ¿Y qué te apasiona? ¿Qué le apasiona a Silvia Paul en este momento? A mí me apasiona siempre. Hay 2 áreas que me apasionan y yo siento que también parte de lo que quería mi mensaje es que uno se puede enamorar, volver a enamorar de las cosas, porque siempre algo que la gente me decía, es que yo no nací para eso. Y yo dije, nadie nace para eso. Yo caí en la natación por accidente y después me enamoré de la natación. Sí. Y ha coincidido, bueno, esta etapa también con algo diferente, que hablamos antes de fuera de cámara, que estás dispuesta a compartir, y es que te ha tocado también sufrir un problema de salud, que quizá pocos conocen, ¿verdad? Sí, y eso te ha dado mucha limitación. Ahora estás muy bien, pero te ha dado mucha limitación y has tenido que sufrirlo. Tal vez si quieres compartir. Sí, el 2017 fue un año muy duro para mí. Yo siempre he sido una persona muy sana y tuve un problema de salud bastante serio, lo cual requirió varias cirugías. Fue algo inesperado. Requirió, para mí, que soy una persona muy activa, siempre mi mamá me dice, la única vez, antes de eso, una vez me quebré una pierna y mi mamá me dijo, bueno, por lo menos así se va a quedar tranquila, ¿verdad? Y requirió muchísimo reposo, incluso reposo absoluto. Entonces, pasé muchos meses sin poder trabajar, sin poder hacer deporte. Y fue una prueba, digamos, por el desprendimiento. Sí, fue una prueba muy fuerte para mí a nivel personal. Y yo, digamos, el detalle que fue lo que pasó es indiferente, pero a lo que voy fue un problema de salud, tuve que enfrentarlo. Y también fue una experiencia de mucha humildad, porque me enseñó, yo siempre he sido muy clara que soy un ser humano como cualquiera, llena de defectos como cualquiera, y tengo algunas virtudes como cualquiera, pero siempre había tenido la claridad de que yo, bueno, si yo me proponía una meta, yo la alcanzaba. Y yo pensé que con este problema de salud yo lo iba a poder hacer igual. Y mi cuerpo me dijo, yo lo hago cuando yo quiera y a la forma que yo quiera. Y un proceso que yo pensé que iba a durar 2, 3 meses duró más de un año. Quiero terminar esta entrevista porque, bueno, hay tanto que quisiéramos conversar con vos y muy agradecidos por todos ustedes que nos están siguiendo y que están con nosotros. Pero quisiéramos también hablar un poco tu mensaje en un momento de fragilidad, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica, muchas personas que están sufriendo por distintos procesos o quizá en algunos casos hay un sentimiento de pesimismo por algunos actos denunciados de corrupción o de supuesta corrupción. No todo el mundo pues está en este mismo balde, por decirlo así, pero yo siempre pienso que prevalecen las buenas acciones, que prevalecen las actitudes positivas. Quisiera saber cómo ve y cuál es tu mensaje. Totalmente de acuerdo.
sí, hay un pesimismo y ha habido una ola, no solo en América Latina, la vemos en el mundo, de una ola de que las personas están insatisfechas con sus líderes, están bastante pesimistas con el rumbo del mundo. A veces las elecciones que se han tomado, lo vemos en algunos países, son la reacción de ese sentimiento, lo cual a mí me preocupa porque a veces creo que son reacciones con el hígado y no son reacciones, no son decisiones sensatas, pensadas, de qué es lo que es mejor para cada país. Silvia, un mensaje, porque bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, un mensaje final, sobre todo para las mujeres. Nos escriben muchas mujeres que están solas, muchas mujeres que son cabezas de hogar, muchas mujeres que sufren agresión o mujeres simplemente que están buscando oportunidades, que tienen su talento, pero que necesitan apoyo. ¿Qué les decís? Ese tema me encanta, el tema de empoderar a las mujeres. Lo primero que les digo es busquen cómo educarse, porque nosotros tenemos que trabajar más duro y demostrar más que los varones. Y entre más herramientas tengamos para poder salir adelante, y no todo el mundo tiene que ir a la universidad más cara. Hay muchas formas. Ahora incluso gracias a la tecnología hay muchas formas de informarse y de educarse y de tratar de salir adelante. Para prepararse, exacto. Pero yo, y Francisco, mi entrenador, siempre decía que él prefería entrenar a mujeres porque las mujeres éramos más disciplinadas, éramos más ordenadas, éramos más constantes, éramos más perseverantes. Y creo que nosotros tenemos esas cualidades. Y una mujer, el impacto que puede, cuando una mujer progresa, cuando una mujer mejora, el impacto que tiene es multiplicador. Va más allá de solo su persona, sino tiene un efecto en su familia, en su comunidad. Y creo que las mujeres, hay mucho que se ha logrado y todavía yo creo que nosotras tuvimos la bendición de tal vez crecer en una sociedad donde al menos se nos permitió y se nos dieron las oportunidades de que si yo quería ser atleta. En caso exacto, de poder elegir. Porque bien sabemos que hay muchos países donde las mujeres todavía no tienen, hay mujeres que no se les permite nadar, no se les permite ser atletas. Y hay mujeres que lo único es que estén para casarse y tener hijos. Hoy en día todavía lo sabemos. Y aquellas mujeres que tienen esas oportunidades, que las aprovechen. Silvia, bueno, encantadísimos. Queremos mostrar la medalla otra vez para terminar a 30 años de esta histórica hazaña. Y gracias por habernos abierto las puertas del hogar aquí de tu mamá. Sí, exactamente. Mi mamá, es donde aquí yo crecí. Aquí la tienen. Donde yo crecí. Bueno. Sí, no, más bien muchas gracias, Glenda, por la oportunidad. Siempre digo que han pasado muchos años y que la gente todavía se acuerde y quiera hablar conmigo. Siempre lo agradezco con mucho cariño. Y bueno, estamos comenzando el año. Invito a todos sus seguidores a que la vida no es fácil, pero la vida es muy linda. La vida uno puede vivir experiencias muy bonitas, pero hay que hacer esfuerzo, nada es gratis. Y las cosas que en verdad valen la pena, hay que trabajar. Bien. Entonces hay que ponerle ganas. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo haber tenido aquí a Silvia con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado.